Perfecto. Como les había comentado, chicos, el tema que vamos a ver ahora es el valor económico agregado. Como acá dice el concepto, es un indicador de gestión que mide la generación de valor de un determinado periodo. A ver, les explico así en cristiano. Cuando nosotros hacíamos análisis financiero, ¿se acuerdan ustedes que calculábamos un ROE, un ROA, ¿no es cierto? Y por ejemplo nos decía, el ROE 20%, 30%, 10%, 5%. Entonces el ROE es un indicador de rentabilidad. La pregunta que ustedes deberían hacerse o deberíamos hacernos nosotros, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Es suficiente 15%? ¿Es suficiente 10%? Fíjense ustedes que cuando ustedes vieron la materia de análisis financiero, los que han sido mis estudiantes y los que no han sido, seguramente con su profesor que le tocó, seguramente les dijo, una empresa es rentable cuando la rentabilidad es mayor a cero, ¿correcto? Es decir, si tenemos un ROE positivo, quiere decir que la empresa es rentable. Es decir, una empresa rentable cuando la utilidad neta es mayor a cero. O sea, si una empresa genera rentabilidad, perdón, si una empresa genera utilidad, es rentable. La pregunta que debemos hacernos es si estamos generando valor. ¿Qué quiere decir valor? Generar valor quiere decir que la rentabilidad que estoy obteniendo está cubriendo el costo de la fuente de financiamiento. Es decir, se genera valor cuando mi rentabilidad que estoy obteniendo en una gestión supera el costo promedio ponderado de capital. Eso significa generar valor. Generar valor quiere decir cubrir el costo promedio ponderado de capital, es decir, cubrir la fuente de financiamiento y además generar un excedente. Eso quiere decir generar valor. Es decir, una empresa podría ser rentable, es decir, puede tener un ROE positivo, pero no generar valor, es decir, destruir valor. El EVA es una métrica relativamente nueva en finanzas, pero es utilizada por muchas empresas, por ejemplo, en nuestro medio no tantas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tengo conocimiento que lo utiliza, dentro de sus métricas es Fino, ahora Alicor. Alicor tiene dentro de sus indicadores el EVA, es un indicador que les mide si la rentabilidad de Alicor es suficiente como para generar valor. Lo contrario de generar sería destruir valor. Una empresa puede generar o puede destruir valor. Ahora, voy a hacer una explicación bien sencilla. Voy a ocultar. Por ejemplo, a ver, siempre vamos a partir de un balance financiero. Un balance financiero. Tenemos en el lado izquierdo las necesidades operativas de fondos. ¿Sí? Recordando que las necesidades operativas de fondos es lo que se requiere tener invertido en el corto plazo para operar. Es lo que se requiere tener invertido en el corto plazo para operar. Y es igual al activo corriente menos el pasivo corriente sin costo, ¿no? Eso eran las necesidades operativas de fondo. Luego tenemos el activo no corriente. Genial. Pero aquí es importante que es el activo no corriente productivo. Cuando calculamos el EVA, debemos tener el activo no corriente productivo. Miren lo interesante, ¿no?
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a ver, yo tengo la empresa, es una SRL, 2 socios, mi esposa, por decir algo. Y nos surge la oportunidad de comprar un terreno y lo compramos con dinero de la empresa y lo colocamos a nombre de la empresa. Ese terreno es un activo no corriente, que pertenece a la empresa, pero es improductivo, porque no lo estamos utilizando para la empresa. Es decir, en el activo no corriente, en el balance financiero, se debe solamente considerar aquellos activos no corrientes que forman parte del giro principal de la empresa. Ahora, los activos que no forman parte del giro de la empresa me están afectando mi rentabilidad. Esos activos debería convertirlos en efectivo e invertir en activos que sí forman parte del giro principal del negocio. Entonces, cuando hablamos de activos no corrientes, tenemos que hablar en el balance financiero de activos no corrientes productivos, es decir, aquellos activos que sí me ayudan a generar ventas, no aquellos que los compré por un capricho o por una oportunidad, esperando un diferencial de precios en el futuro. ¿Se entiende, chicos? Dicen, hace rato estaba mencionando, por ejemplo, que para calcular el EVA, ¿eso? Sí, correcto. Ah, ya, ok. Eso es entonces necesario que nosotros tengamos el activo corriente productivo. Correcto, el activo no corriente productivo. Es Ajá. decir, aquellos activos que sí forman parte o me ayudan a generar flujos de caja. Genial. ¿Nos podría dar un ejemplo de cuál sería un activo no corriente que no sea productivo? Claro, hay bastantes ejemplos. En nuestro medio aún mucho más, ¿no? Sí. En nuestro medio, pues la mayoría de las empresas son unipersonales o SRL, digamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo, un activo no corriente, no productivo. Yo tengo una empresa, me compro un vehículo, tengo una empresa unipersonal. El vehículo lo pongo en el balance de la empresa, pero sin embargo, ese vehículo es para mi uso particular, yo lo uso los fines de semana. Es un activo improductivo. Está en el balance de la empresa, pero no ayuda a que la empresa genere flujo, ¿sí? Otro ejemplo es, tenemos una SRL y lo que mucha gente hace es, ok, compra terreno de engorde, ¿no? Si compramos un terreno, lo ponemos como activo de la empresa, ¿sí? Pero ese terreno es un activo no corriente que está en el balance, pero es improductivo porque yo no me dedico a comprar y vender terreno. ¿Se entiende? No forma parte del giro principal. Eso se llama un activo no corriente improductivo. Otro, o sea, usted puede tener, quizás tenía activo no corriente para producir ciertos productos, pero ya deja de producir uno, pero lo mantiene al activo. Es decir, usted producía 5 productos, ahora solamente produce 4, entonces tiene activos que no lo está utilizando, eso se llaman activos improductivos, que los tengo aquí, pero no tienen ni una función. ¿Quedó más claro? El concepto de activo no corriente improductivo. Sí, quedó claro. Perfecto. Por favor, chicos, pregunten, sus preguntas enriquecen la clase. Bien. Entonces, como habíamos visto en la anterior sesión, se llama inversión financiera, otros le llaman inversión neta, otros le llaman inversión operativa. Nosotros le vamos a llamar simplemente inversión, ¿ya? Pero es una inversión financiera porque estamos partiendo de un balance financiero. Y esta inversión, ¿qué nos genera? Rentabilidad. Solo que a la rentabilidad le vamos a llamar ahora ROI, retorno sobre la inversión. ROI es un indicador de gestión
que más adelante les voy a enseñar cómo se calcula, pero me está indicando la rentabilidad sobre la inversión. Igual es una tasa porcentual, igual es anual. Entonces tenemos el ROI. Fíjense que en la clase anterior terminábamos en una TIR, ¿no? Ahora estamos terminando en un ROI, retorno sobre la inversión. Y acá hago notar algo importante. Tenemos indicadores de gestión, escuchen lo que estoy hablando, indicadores de gestión e indicadores de evaluación de inversiones. A ver, un indicador de gestión se utiliza para una empresa que está en marcha y yo quiero ver cómo le ha ido en este año. ¿Cómo le ha ido? Y eso es lo que usted ha visto en Finanzas 1. Usted ha visto puros indicadores de gestión. Ha visto la liquidez corriente, índice de deuda, rotación de activos, ROA y todos los márgenes, ¿no? Entonces, son indicadores de gestión. El ROI es un indicador también de gestión, pero es un indicador mucho, mucho más poderoso que lo que han visto en Finanzas 1, ¿no? Es un indicador tremendamente poderoso y ahorita les voy a explicar, bueno, en minutos nada más les voy a explicar por qué. Entonces, se llama indicador de gestión. Sin embargo, la TIR, la tasa interna de retorno, es un indicador de evaluación de inversiones. ¿Sí? El ROI es con base en información histórica, ¿no? Que estamos evaluando una gestión. Sin embargo, la TIR, estamos evaluando una inversión que en papel, es decir, que no se ha hecho, pero si es rentable la vamos a hacer. Estamos evaluando una inversión que no se ha hecho, pero se espera hacer siempre y cuando los números sean interesantes. Entonces, indicadores de gestión es el ROI, indicador de evaluación de inversiones, la TIR. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? Uno evalúa el pasado, el otro evalúa el futuro. ¿Se entiende, chicos? Sí, Licen. Entonces el ROI sería el pasado. Correcto, porque estamos evaluando qué pasó, ¿no? Cómo nos ha ido. Y la TIR, cómo nos podría ir, ¿no? Si hacemos la inversión. ¿Les queda claro, chicos? Sí. Belleza. Bien, entonces ya con eso incluimos el lado izquierdo, vamos por el lado derecho. ¿Qué tenemos? Tenemos la estructura de financiamiento, que puede ser con deuda o puede ser a través de patrimonio. Entonces, a esto le llamamos financiamiento. Y el financiamiento puede ser, pues, propio o externo, ¿no? Pero lo importante es que el financiamiento me genera un costo promedio ponderado de capital. Y así como vimos en la anterior sesión, nosotros siempre buscamos generar valor. ¿Y cuándo se genera valor? Cuando el retorno sobre la inversión supera al costo promedio ponderado de capital. Pero ¿cómo calculo pues el ROI? Bien, entonces antes de hablar del cálculo del ROI, primero tenemos que ver la formulita que me permite calcular el EVA. Fíjense ustedes que el EVA, el valor económico agregado, ¿a qué es igual? Sí, ¿había una pregunta previa? Licenciado, yo estaba para hacerle esa consulta. Entonces, en el caso de la TIR y en el caso del ROI también, siempre debe ser mayor al costo, ¿no? Correcto, porque tanto la TIR como el ROI son indicadores de rentabilidad. Ok, licenciado. Esa era Genial. mi pregunta, gracias. Y recuerden ustedes siempre que la rentabilidad siempre tiene que superar al costo. Genial. Entonces, el EVA, ¿a qué es igual? Fíjense ustedes. Es igual al retorno sobre la inversión, que es lo que vamos a aprender a calcular el día de hoy, menos el costo promedio ponderado de capital, multiplicado por la inversión.
El EVA se mide en unidades monetarias. El EVA es un número, como 4, 5, 6. Y como estamos en Bolivia, pues el EVA se va a medir en bolivianos. En bolivianos. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un cálculo, pues se eleva igual que tengamos un ROI de 20%, menos un costo ponderado del 10%, y la inversión que sea 1000. Entonces, sería 20 menos 10, 10%, 10% de 1000, sería boliviano 100, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo se interpreta? Se interpreta que la empresa en la gestión X está cubriendo el costo de capital, está cubriendo el costo de capital, está cubriendo el costo de la fuente de financiamiento y además está generando riqueza por bolivianos 100. Es decir, está haciendo que el dueño se haga más rico en 100 bolivianos. Está generando valor. ¿Se entiende, chicos, la interpretación? ¿Podría volver a repetirles? Claro que sí. Si tenemos, por ejemplo, estos datos, es decir, un ROI del 20%, un costo promedio ponderado de 10% y una inversión de 1000 bolivianos, hacemos las operaciones matemáticas y nos da boliviano 100. ¿Qué significa esto? Que esta inversión hipotética está cubriendo el costo de capital, está cubriendo el 10%, pero además de cubrir ese 10%, está generando riqueza por este importe. Está generando valor por boliviano 100. ¿Les queda claro, chicos? Ahora sí les. Genial. Sí. Perfecto. Continuando con la explicación, ahora vamos a hablar del ROI, retorno sobre la inversión. El ROI, también conocido como utilidad operativa después de impuestos, UODI o UONDI. En este caso lo vamos a hacer solamente con la abreviación UODI. Utilidad operativa después de impuestos. Miren lo interesante. Lo interesante es que para calcular el ROI, debo considerar la utilidad operativa miren ustedes, que no parto de la utilidad neta, ¿no es cierto? Parto de la utilidad operativa. Parto de la Eso utilidad es antes de operativa. impuestos, ¿no? Claro, la utilidad operativa. Esta parte, lo que estoy marcando, sí, es antes de impuestos. Utilidad operativa, pero después de impuestos. Porque fíjense, estoy calculando la utilidad operativa y estoy multiplicando por 1 menos T. T es el IUE, el impuesto a las utilidades. Y esto lo tenemos que dividir para calcular el ROI. Esto lo tenemos que dividir entre la inversión. ¿Sí? Porque el ROI es un porcentaje. Inversión. ¿Ya? Genial. El ROI es entonces la división entre la utilidad operativa después de impuestos. Acá le voy a colocar la inversión. ¿Ya? Genial. Entonces, cuando calculamos el ROI, ¿qué tenemos que hacer? Dividir la utilidad operativa después de impuestos sobre la inversión. La utilidad operativa después de impuestos sobre la inversión. Y no se olviden que la inversión es la suma de la necesidad operativa de fondo más el activo no corriente.
Pero la pregunta que usted se debería hacer, profesor, ¿y por qué no partimos de la utilidad neta, no? ¿Correcto? Porque eso es lo que aprendimos en Finanzas 1, ¿no, chicos? ¿Correcto? Partíamos de la utilidad neta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, jóvenes? Sí, Licen. Y acá, ¿y por qué de la operativa? Es que el ROI lo que busca es ver cuánto genera el negocio en términos operativos. No se olvide que la utilidad neta está contaminada. La utilidad neta está contaminada. ¿Por qué está contaminada? Por los intereses. Y los intereses no es una decisión operativa, es una decisión de financiamiento. Entonces, lo que mide el ROI es cuánto me genera la empresa, sin importar cómo la financio. ¿Cuánto me genera el negocio? El ROI es un indicador de rentabilidad del negocio. Sin embargo, el ROA y el ROE consideran el apalancamiento financiero. ¿Y por qué consideran el apalancamiento financiero? Porque están considerando, chicos, los intereses. Recuerden que a la utilidad operativa, ¿qué le restamos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Jóvenes? A la utilidad operativa le restamos los intereses, ¿no es cierto, chicos? En un estado de resultados, ¿se acuerdan? Me están asustando. ¿Se acuerdan? Recién nos estamos acordando, Licen. Recuerdan, a la utilidad operativa, no. Luego vienen los intereses financieros. Entonces, la utilidad neta está afectada por la deuda. Entonces, el ROI, o sea, la utilidad neta está considerando el apalancamiento financiero. Sin embargo, aquí, cuando calculamos el ROI, nosotros no consideramos la deuda, no consideramos los intereses. Estamos viendo cuánto está rentando mi empresa. ¿Cuánto está rentando? ¿Qué? ¿Cuánto está rentando mi inversión? ¿Cuánto renta la inversión, chicos? ¿Cuánto renta la inversión? ¿Cuánto renta la inversión? Sin importar cómo la financio. Es por eso que partimos de la utilidad operativa y no consideramos la deuda. Entonces, el ROI, en conclusión, para que se queden con la idea clara, me mide cuánto está rentando mi negocio, mi empresa, mi emprendimiento, sin importar cómo lo financio. ¿Se entiende, jóvenes? Dicen, disculpe, yo quiero hacerle una consulta, a ver, en esta cuestión del ROI. Hágala. En la parte de la fórmula, por ejemplo, es igual, por ejemplo, a la utilidad operativa después de impuestos sobre la inversión, Así es. ¿cierto? Así es. Esto da lugar a la utilidad operativa, ¿sí Ya. o no? Ah, ya claro. Aclaro. Sí, es que en la fórmula que tenía yo esa duda, digamos, porque recién ahorita como la estoy ordenando bien, entonces yo quería saber, digamos, si el resultado de la división, digamos, ¿no? De la utilidad operativa después de impuestos sobre inversión daba El ROI. a la... Es decir ¿Sí, no que, ve? correcto. Es decir, el ROI, ¿no? El ROI, ¿no? Es la utilidad operativa después de impuestos sobre la inversión. Esa es la fórmula del ROI. ¿Sí? Es decir, el cociente entre la utilidad operativa después de impuestos y la inversión me da el ROI. ¿Correcto? Sí, Ahora, sí, sí, claro. Ahora la consulta sería que ese resultado solamente queda después en utilidad operativa, que se vuelve a dividir por la inversión, digo, entre la inversión. ahora, ¿cómo calculo la utilidad operativa después de impuestos? ¿Cómo hace esto? La utilidad operativa, usted la va a multiplicar por 1 menos T. T es el impuesto a las utilidades. En Bolivia, 25%. Es decir, si le colocamos un número, ¿no ve? Asuma usted que una empresa tiene una inversión de bolivianos 100, ¿correcto?
Y esa empresa tiene una utilidad operativa de boliviano 20. ¿Cómo calcularíamos el ROI? Tendríamos que la utilidad operativa, que es 20, ¿no es cierto? Sí, sí. Teníamos que multiplicarla por 1 menos el 25%, o sea, le tendríamos que sacar los impuestos. Y ese resultado, dividirlo entre la inversión, que es 100. ¿Cuánto daría eso? En porcentaje. No sé si estoy sumando bien, pero me sale 15%. 15%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión, miren ustedes, acá le voy a marcar. O sea, que esta inversión, que esta inversión que estoy marcando ahorita, me está generando un retorno del 15%, sin considerar cómo financio la inversión. O sea, el ROI no toma en cuenta la estructura de capital. El ROI no toma en cuenta la deuda. ¿Sí? Solamente toma en cuenta mi negocio, cuánto está rentando, sin considerar cómo lo financio. ¿Se entiende, chicos? Es como si solamente trabajáramos con capital. Claro, podría interpretarse de esa forma, que como, o sea, asume en su cálculo cuánto me renta la inversión, pero sin considerar, no quiere decir que no exista, ¿no? Solamente que no la considera. No considera ¿Y por qué no considera la deuda? O sea, pero profesor, si debemos tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué el ROI no considera la deuda? Porque es por eso que calculamos el costo promedio ponderado de capital. En el costo promedio ponderado de capital, ahí sí consideramos la deuda. Es decir, cuando calculamos el ROI, fíjense que estamos calculando el lado izquierdo, chicos, de su presentación. ¿La pueden ver? Voy a marcar. Cuando calculamos el ROI, solo trabajamos con esta área, la que estoy encerrando con el rectángulo. ¿La pueden ver? Sí, licenciado. Que en ese lado no aparece la deuda. ¿Y dónde metemos la deuda? La deuda va a entrar cuando calculemos el costo promedio ponderado de capital. Ahí sí consideramos la deuda. Entonces, el ROI me indica cuánto renta mi negocio sin considerar la deuda, y el costo promedio ponderado de capital sí considera la deuda. Mi rentabilidad de mi negocio tiene que ser mayor, obviamente, al costo de las fuentes de financiamiento. Si eso ocurre, decimos que la empresa genera valor. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí. Vamos a borrar. Genial. Ya le expliqué que el ROI es el retorno sobre la inversión, ¿no? Perfecto. Y eso se llama utilidad operativa después de impuestos. Son las abreviaciones. T es impuesto sobre las utilidades de la empresa y UE. ¿Correcto? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Ya. ¿Quieren sacar foto a esto? Sí, le dicen. Ya. Y la pasan al grupo, ¿ya?
¿La tenemos? Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo calcular el valor económico agregado para una empresa. Vean ustedes que estamos partiendo de un balance financiero, donde aquí tenemos la inversión y acá tenemos la estructura de capital. Esto se llama estructura de capital, es decir, cómo la empresa financia la inversión. Esto se llama estructura de capital. Y esto se llama costo de capital. Es decir, ¿cuánto me cuesta cada fuente de financiamiento? Tenemos el costo de la deuda bancaria, el costo de los bonos y de las demás fuentes de financiamiento. Fíjense que les estoy dando el costo de cada fuente de financiamiento, ¿no, chicos? Pero en instantes nada más les voy a enseñar a cómo se calcula, ¿ok? Porque es fácil, pues, ¿no? Que se lo dé, pero tienen que aprender a calcularlo. El resultado operativo lo necesitamos, pero tampoco es misterio, ¿no, chicos? Porque este resultado operativo, ¿dónde lo obtenemos? ¿Correcto? Del estado de resultados, ¿no, jóvenes? Sí, Luis. Sí, sí. Mira, entonces tenemos toda esa información y me hacen un conjunto de preguntas. La primera, me piden que calcule el ROI, luego el costo promedio ponderado de capital, luego me pide que calcule el EVA. Bien, vamos a nuestro Excel. Inciso A, me pide el ROI, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a calcular el ROI. Vamos a divertirnos con el ROI. Esto voy a acercar. Ahí, ROI. Detalle, valor, unidad. Y nosotros sabemos ya que el ROI tiene su formulita, que la voy a escribir acá. ROI es igual a una fracción donde tenemos utilidad operativa después de impuestos sobre la inversión. Genial. Esa es la fórmula para calcular el ROI. ¿Correcto, chicos? Entonces vamos a aprender a calcularlo. Colocamos negrita, negrita, y colocamos los datos. Tenemos la utilidad operativa. Lo tenemos aquí. Es 150.000 bolivianos. Tenemos la utilidad operativa. Conocemos que el impuesto en Bolivia es 25%. Es anual. Con eso podríamos calcular la utilidad operativa después de impuestos, ¿no? ¿Cómo sería? Este señor por 150. 75. A ver. ¿Están de acuerdo con la fórmula, chicos? Sí. Genial. Millares. Ahí está, ¿no? Esa sería la utilidad operativa después de impuestos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? La inversión. ¿Y cuánto sería la inversión? La inversión es 1.125.000. No, 150.000 en este. Correcto. ¿Es la inversión? Muy bien. Tenemos la utilidad operativa después de impuestos. Tenemos la inversión.
podríamos calcular sin problemas el ROI, ¿no? El retorno sobre la inversión. Perfecto. SAS, negrita y un poquito más grande. Resalte. Sería simplemente una división. Y lo expresamos en porcentaje con 2 decimales. El porcentaje anual quiere decir que la empresa que estamos analizando tiene un retorno sobre la inversión del 9,78%. ¿Sí? Y como calculamos el ROI, ahí está la formulita. ¿Sí? Genial. ¿Me avisan, chicos, si tenemos el mismo numerito? Sí, me sale lo mismo. Genial. A los demás, chicos, sin problemas, ¿se entendió? Los cálculos. Sí, listo. Belleza. Listo. Genial. Inicie. Perfecto. Ahora vamos a hacer el inciso B, que es el costo promedio ponderado de capital. Para eso necesitamos detalle, todas las fuentes de financiamiento, ¿no, chicos? Que son estas, ¿no? Control C, Control V, ¿no? Al ladito, el valor. ¿Sí? Al ladito necesitamos el valor monetario. Lo voy a copiar con la función igual, ¿ya? Igual, y seleccionar los valores. No lo copio con la función igual. No lo copio. No, control C, control V. No más, ya. Control C, control V. Ahora, total, sumamos, ¿ya? Suman. Y ese es el total de financiamiento. ¿Qué calculábamos después, se acuerdan? El peso, ¿no, chicos? De cada... El peso. Exactamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Este señor, dividido entre el total, y lo inmovilizamos con la función F4. ¿Y qué es lo que estamos calculando? La estructura del financiamiento. ¿Cómo está estructurado el financiamiento? Y si obviamente sumamos, tendría que dar 1, o que es lo mismo, 100%. ¿Sí? Vean lo que estamos haciendo. Genial. ¿Qué más necesitamos? El costo de cada fuente de financiamiento, el costo de capital. Esto se llama estructura de capital y esto se llama costo de capital. Y el costo de capital lo tenemos como dato. Lo seleccionamos, control C, y venimos por aquí, donde está Yolanda, control V, lo pegamos. ¿Sí? Tenemos la estructura de capital, tenemos el costo de capital. ¿Qué más debo hacer, chicos? Se Multiplicar hace la el... estructura por el capital, por el costo. Genial. Deberían estar en Harvard ustedes, esperando. Calidad de estudiante que tengo yo. Genial. No había horario, dice, disponible. Genial. ¿Estamos, chicos, todo bien? ¿Se entiende? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Cómo sacamos aquí? ¿Perdón? ¿Cómo sacamos esto? Sí. Ah, ya. Lo copian de aquí, lo tienen, chicos, miren. Usted lo selecciona, control C, y viene aquí, y lo pega aquí. Lo espero, Está en chicos. el Word. Está en el Word, si no está en el Excel que subió. Sí, está en el Word No le también, va a salir. pero está en el Excel, chicos. Igual. ¿Me avisan si estamos hasta aquí, chicos, para poder continuar?
Listen, yo tengo una pregunta fuera del tema. No sé si puedo hacerla. Pregunte. Me siento confundido en lo de las empresas SRL y SE. Así que Claro. quería ver si me puede dar una pauta para que yo pueda diferenciar. Es que a veces me confundo. Ah, claro. La sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Puede tener 2 o más socios en nuestro medio en Bolivia. Hay hartas SRL, generalmente 2 socios, ¿no? Generalmente es el esposo y la mujer. La mujer tiene el 99,9% y el resto el esposo. ¿Verdad? A veces así. Algunas veces 50-50. ¿Sí? Sin embargo, las SA es cuando hay muchos socios. Estamos hablando de mínimo 100, 200, 300. Y el capital de una SA se encuentra constituido por acciones. Una sociedad anónima, por sociedad anónima. ¿Qué quiere decir anónima? Yo gerente, como son muchos los accionistas, no los conozco. Conoceré pues al accionista mayoritario o a los que están en el directorio, los representantes de los accionistas. Sin embargo, una SRL es más pequeña en cuanto al número de propietarios, ¿sí? En una SRL se le llama cuotas de aportación. ¿Cuántas cuotas de aportación tengo? En cambio, en una SA se llaman acciones. El proceso, generalmente, primero una empresa nace como unipersonal. Es decir, usted es el único dueño. Yo creo mi empresa, mi negocio. El problema de las empresas unipersonales es cuando quiero adquirir financiamiento o quiero traer a otro socio. Ese es el problema. Y el socio va a decir, o sea, ¿yo cómo entro si vos sos el único dueño? El problema de la unipersonal es que, como usted es el único dueño, usted es responsable ilimitadamente. Por ejemplo, tiene usted un capital de 1.000 bolivianos, pero usted le peló en sus impuestos y tiene una deuda de 50.000 bolivianos con impuestos. Si no alcanza los bienes del negocio, impuestos internos le puede brincar a su patrimonio. ¿Se entiende? O sea, porque usted es responsable de forma ilimitada. Sin embargo, en una SRL, sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Usted lo mucho que puede perder es su capital que aportó. ¿Se entiende? Se protegen sus bienes personales. Y eso ocurre lo mismo también con una sociedad anónima. Entonces, primero, crezco como una unipersonal. Le digo, pucha, quiero crecer a cambio de razón social, ¿sí? Cambio de forma de constitución. Y ya transformo de unipersonal a SRL. Con SRL ya puedo invitar a un socio, 2 socios, 10 socios, 20 socios. Pero ya cuando requiero más capital, busco en todo el mundo ahora. Ahí paso a SA, Sociedad Anónima. Si usted es una SA, puede vender acciones a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Como lo son, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, o todas las transnacionales que nosotros conocemos aquí, ¿no? ¿Se entendió, joven? ¿Sí? ¿Respondí su pregunta? Muchísimas gracias, Listen. Genial. Perfecto. Continuamos con nuestra aventura. Chicos, ¿hasta aquí estamos? Listo. Genial. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar el peso por el costo, ¿sí? Y finalmente, hacer la suma. Hacer la suma. Perfecto. Démosle 2 decimales. Y acá tenemos el costo promedio ponderado de capital, que sería 14,17%. Es cuánto me cuesta, este financiamiento, cuánto me cuesta en promedio ponderado.
me cuesta 14,17%. Y finalmente, inciso C, que es donde me pide el EVA. Ahora, para calcular el EVA, ¿qué necesito? El ROI, el costo de los medios ponderado de capital y la inversión, ¿no, chicos? Porque de todas maneras se le voy a colocar la fórmula acá al ladito. Voy a escribir aquí. Y el EVA es igual al ROI menos la inversión. Perdón. École por la inversión, ¿no? Esa es la fórmula del EVA. Entonces necesitamos todos estos datos. Y recién podríamos calcular el EVA, el valor económico agregado. ¿Sí? Un poquito más grande. Y esta es la fórmula que necesitamos ocupar para el cálculo del EVA, ¿no? Todo esto es en bolivianos. Estamos en Bolivia. ¿Sí? Me avisan, chicos, cuando tengamos la tablita para trabajar. Ya lo hice. Genial. El retorno sobre la inversión, vamos y lo buscamos. ¿Dónde está Yolanda? ¿Dónde estás? Aquí. 9,78. Genial. Y el costo promedio de ponderado de capital, vamos y lo buscamos aquí. La inversión, ¿no? Ahora calculemos el ROI. Perdón, el EVA, el valor económico agregado, es el ROI, menos el costo promedio ponderado de capital, cierro paréntesis, multiplicado por la inversión. Ahí está. Por favor, reproduzcan la operación matemática. Damos un enter. Jesús, María y José está negativo. Negativo. ¿Qué significa este valor? Que la empresa está destruyendo valor por 50.500 bolivianos. O sea, esta empresa no está generando valor. Está destruyéndolo. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo te criticaron? Sí, listen, está bien. Genial. Seco, ojo, le Listen, entonces se multiplica al final de sacar por la inversión. Correcto. Así es. ¿Lo tenemos, chicos, hasta aquí? Sí, listen. ninguno quiso. Sí, sí. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una copia. Clic derecho. Mover o copiar. Crear una copia. Mover al final. Y esta copia le vamos a colocar el ejemplo 3, pero alternativa A. Si esta empresa destruye valor, nosotros tenemos que hacer que lo genere. ¿Y cómo podemos hacer? Vean, para que una empresa genere valor, dos cosas, ¿no? O bajamos el costo promedio ponderado de capital, ¿no? O aumentamos el ROI. ¿Correcto, chicos?
tenemos que hacer que el costo de capital se reduzca y que ROI aumente. Pero para que ROI aumente, debemos hacer, ¿cómo logro que ROI aumente? La pregunta sería. La utilidad operativa. La utilidad operativa. ¿Qué tiene que pasar con la utilidad operativa? Tiene que aumentar, ¿no, chicos? Aumentar. Genial. Pero para que aumente la utilidad operativa, ¿qué tiene que hacer? ¿Ventas? ¿Qué tiene que pasar con las ventas? Tengo que vender más, ¿no, chicos? ¿Tiene lógica o no? Sí, sí, listo. Genial. Pero la pega de ventas, ¿de quién es? ¿Están aquí los comerciales? ¿Los ingenieros comerciales? ¿Sí? Genial. Ya saben ustedes que incrementando el volumen de ventas, o sea, con una campaña eficiente, con un plan de marketing eficiente, ustedes pueden generar valor. ¿No? Entonces, eso es parte de pega a los comerciales. Ahora, este pega de los administradores, los ingenieros financieros, el tema del costo. Ahí está el detalle. Los ingenieros financieros tienen que buscar siempre que el costo baje. Los administradores, ¿sí? Ser eficiente en costo. ¿Y qué debemos hacer con el gasto? Lo propio, ¿no, chicos? ¿Sí? Tener solamente o sea, gastar en términos operativos lo que realmente se necesita, ¿no? Lo necesario, sí. Correcto. Y por este lado, yo puedo trabajar modificando la estructura de capital, ¿no, chicos? Sí, O quizás buscar fuente de financiamiento más barata. ¿Estamos de acuerdo? O puedo sí, modificar listo. mi estructura de capital o buscar fuente de financiamiento con un costo de capital más bajo. Entonces, cuando le pregunten a ustedes, ¿y cómo una empresa puede generar mayor valor? Usted va a responder, minimizando el costo promedio ponderado de capital. ¿Y cómo lo minimizo? Buscando una estructura de capital óptima a un bajo costo. ¿Sí? O maximizando mi rentabilidad, mi ROI. ¿Y cómo logra eso? Aumentando las ventas, reduciendo costos y gastos. ¿Se entendió, chicos? Sí, listo. Genial. Estamos, creo. Y ahora, por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, ataquemos la estructura de capital. Por ejemplo, la fuente más cara son las acciones comunes, ¿no es cierto? En este caso, vamos a financiarnos. ¿Qué le parece si le ponemos acá un 5 y acá un 2? ¿Fue suficiente? Aún no. He bajado mi estructura de capital, ¿no, chicos? ¿La mejoré? Sí, listo. Ha mejorado. Ha mejorado, pero no lo suficiente. Entonces teníamos que trabajar con el ROI. Y para mejorar el ROI, deberíamos aumentar la utilidad operativa, asumiendo que la empresa, por ejemplo, en lugar de 200.000, generemos 200.000. Ahí. Utilidad operativa. Con eso, ya estamos generando valor.
¿correcto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Obviamente es fácil en Excel, pero otra cosa es con guitarra, ¿no? Lo que hemos hecho, hemos modificado la estructura de capital, o sea, hemos trabajado en esto, ¿sí? Hemos modificado la estructura de capital, no hemos modificado el tamaño de la inversión, solamente la estructura de capital, y hemos planteado reducción de costos, gastos y aumento en ventas, es decir, hemos mejorado la utilidad operativa. Entonces, si se mejora la utilidad operativa y se modifica la estructura de capital, entonces esta empresa podría generar valor por bolivianos 15.000. ¿Se entiende, chicos? Vamos yendo, Lisa. Genial. Pueden haber diferentes formas de hacerlo, ¿no? En este caso, no piense que siempre va a ser, usted puede elegir cualquier combinación. En otras palabras, no hay una respuesta mala, ¿no es cierto? Lo importante es que usted sepa cómo puede hacer usted para que la empresa genere valor. Ya sea mejorando su ROI, generando una mayor rentabilidad sobre la inversión, y eso lo logra mediante una mejor utilidad operativa, y para tener una mejor utilidad operativa tiene que vender más, reducir costos y gastos. Se acabó. Así de sencillo. Es decirlo, ¿no? Pero ahora hacerlo es otra cosa, es un poco más complicado. ¿Cómo podríamos hacer para vender más? Entonces ahí tendríamos que trabajar en un plan de marketing eficiente, ¿no es cierto? Es decir, hacer campañas publicitarias, hacer un plan de comunicación efectivo. Uno. ¿Cómo logramos bajar costos? Tenemos que pensar que el costo tiene 3 elementos: la mano de obra, la materia prima y los costos de fabricación, pensando en una empresa industrial. ¿Qué debo hacer? Debo hacer que la mano de obra sea más productiva, ¿no es cierto? Es decir, que al mismo tiempo el trabajador me genere más, y para que sea más productivo lo tengo que capacitar, y aparte de capacitar tengo que hacer que sea feliz, ¿no? Porque un trabajador feliz es productivo. ¿Cómo hago que el costo de la materia prima baje? ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, en un restaurante de comida, por ejemplo, yo puedo pelar papa de manera manual, o sea, con mis cuchillos. Pero hay maquinitas para pelar papa. Es decir, ¿qué quiere decir? O lo puedo hacer yo manualmente, un cuchillito, ¿no? O puedo tener peladora de papa. Entonces, invertir en herramientas, esa peladora de papa lo va a hacer más rápido. Y dos, no va a generar mucho desperdicio, se va a aprovechar más la papa. ¿Correcto? Y usted dirá, y profesor, ¿qué tiene una papa? Pero si hablamos de un restaurante que vende bastantes platos, pues hace la diferencia, ¿no, chicos? Es decir, ¿cómo reduzco el costo de la materia prima? Invirtiendo en tecnología para aprovechar de una mejor manera los insumos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Lisa. Ahora, ¿cómo ataco los gastos? Para empezar, debo trabajar con base a presupuesto. O sea, cada mes yo debo presupuestar, bueno, esto es lo que se va a gastar en este mes, en sueldo y salario, alquileres, servicios básicos, viáticos. Digamos, usted dice, 100 pesos. Llega a fin de mes. ¿Y cuánto gastaste? 120. Ah, ¿y por qué gastaste 120? ¿No? Entonces ya el otro, lo que pasó, esto, aquello, ya. Entonces, si uno trabaja con base a presupuesto, siempre tiene que ligarse al presupuesto. Pero si usted no presupuesta nada, no va a poder controlar. Algo así. Todo lo que se mide, todo lo que se puede medir, se puede controlar. Y si usted algo lo controla, lo puede mejorar. Pero si usted no establece mecanismo de control, difícil es que mejore, ¿sí? Porque
no sabe cuánto es su ideal. Si teníamos un presupuesto de 100, pues gasta 100 o menos. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Sí, Listen, entonces cuando estamos hablando en el sector o en el caso de gastos, debemos hablar paralelamente referido a presupuestación, digamos, ¿no? Presupuesto. Es mi herramienta de control Es, del presupuesto. claro, una estimación, digamos, ¿no? Correcto. Correcto, porque si no, la gente va a gastar a diestra y siniestra, ¿no? ¿Se entiende? En cambio, cuando hay un techo presupuestario, uno dice, ah, bueno, ¿sabe qué? Yo no está dentro de mi presupuesto para este mes, para el siguiente mes lo incorporamos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Hasta para uno, ¿no? O sea, el presupuesto está Sí, para Listen. uno. A ver, le invitan a una fiesta y usted tiene, por ejemplo, una renta que le da su papá, su mamá o su sueldo. Le invitan a, viajemos este mes, no, la verdad que no está dentro de mi presupuesto, no lo planifiqué así. Si ya uno se va midiendo, ¿no, chicos? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Hasta aquí? Sí, Listen, perfecto. Genial. Perfecto.